Bueno, Franco, gracias por este espacio. Tengo la Biblia acá porque quiero y creo que es fundamental que en esta Pascua podamos pensar, ¿no? Y volver a la palabra de Dios, poder volver a la voz de Dios, porque dice justamente Dios ahí en el libro de Hebreos que cuando Él habla a través de su palabra, ¿no? La palabra de Dios dice que es como una espada que entra en lo profundo de nuestro corazón. Y yo por eso quiero traer algunos versículos de la palabra de Dios para que nosotros podamos entender qué es esta Pascua. Pensá en lo siguiente: qué separado que estamos, qué alejados que estamos unos de otros, qué distanciados. Esto no es lo que Dios quería, a pesar de que somos cristianos, a pesar de que podemos decir no solamente de distintas religiones, sino dentro de la cristiandad, que es tan grande, ¿no? A veces me preguntan por qué hay tantas religiones, y yo les pregunto por qué hay 12 discípulos, 12 apóstoles. Hay variedad. Dios es un Dios que tiene variedad en las personas, no somos todos iguales. Dentro de ese grupo de personas vos sos distinto a otro, pero bueno, esas diferencias a veces producen que nosotros empecemos a tener conflictos entre nosotros y queremos que haya uniformidad, y Dios nunca habla de la uniformidad, Él habla de la variedad, pero sí habla de la unidad. Y eso es un concepto que lo tenemos que tener en cuenta. Todos nosotros tenemos un Mesías. ¿El Mesías quién es? Jesucristo. Él vino a este mundo, enviado de Dios, el ungido de Dios, para que nosotros podamos unirnos. Y pensar en este concepto, en el concepto de un triángulo. Cuando hay dos personas que están separadas, pero se empiezan a acercar a un tercero, se juntan entre ellas, se empiezan a unir entre ellas. Y lo mismo pasa con Dios. Cada vez que nosotros nos unimos a Dios, junto con los que se están uniendo a Dios, con los que se acercan a Él, nos acercamos entre nosotros. Es como un triángulo que va achicando sus vértices, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a Cristo, a Jesús. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta esto? ¿Por qué es tan importante pensar en esto? Mira, la Biblia lo profetiza 700 años antes de que Cristo nazca. Profetiza no solamente el nacimiento que iba a tener, sino también la muerte que iba a padecer. Este momento, el antes y después de Cristo, es justamente el momento de su crucifixión. Este tiempo es el tiempo más importante del mundo. O sea, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Isaías, capítulo 53, y les voy a leer un fragmento de la palabra de Dios porque es importante que escuchemos la palabra de Dios. Dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Estos versículos, estos 10, 11 versículos que hemos leído de la palabra de Dios, nos están mostrando cómo Jesucristo fue su nacimiento y su manera de morir fue profetizada años antes. También ahí en la palabra de Dios, en el libro de Isaías también, pero en el capítulo 7, versículo 14, dice la forma en la que iba a nacer. Dice que una virgen, una joven pura, dice aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿De quién de nosotros se dice o se profetiza la manera que íbamos a nacer? ¿Dónde íbamos a nacer? Miqueas 5:2 dice, nacerá en Belén, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y esta profecía se cumple en Mateo, ni bien abrimos el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 18 al 2:1, se está cumpliendo esta profecía. Y entonces yo digo, si Dios tuvo en su plan enviar a Jesucristo, a su Hijo, porque no había otra forma de reconciliarnos con Dios, no había otra forma, la única manera es a través de Jesucristo. Y cuando nos reconciliamos con Dios, podemos nosotros también unirnos entre nosotros. Si este es el mensaje de Dios al mundo, ¿qué es lo que nos hace vivir de la manera que vivimos, tan alejados unos con otros? ¿Qué es lo que nos hace? Porque nosotros podemos pensar en las guerras que están sucediendo en el mundo, pero pensemos en nuestra guerra interior, pensemos en la guerra que tal vez tenemos en casa, pensemos en la guerra que tenemos con nuestro hermano por un pedazo de tierra. Yo conozco familias enteras que se han peleado para siempre por un poco de tierra. Pensemos en nuestros móviles, qué es lo que nos hace alejarnos de nuestros hermanos. Y es justamente nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra manera de ser y de justificar nuestra vida, cuando en realidad va totalmente en contra de lo que Dios estaba planificando para nosotros. Y yo creo que la Pascua hace esto. La Pascua nos acerca a Cristo, nos acerca a al bien, a la verdad, a la belleza que hay en Dios. Nos permite también tener ese encuentro con Dios y después poder mirarnos como en un espejo y decir la verdad que yo tengo que vivir. Si Él sufrió así por mí, yo también puedo hacerlo. Ahora, ¿sabés que hay una cosa más que te quiero decir antes de terminar? Que dice el apóstol Pablo ahí a los filipenses, les dice que en nosotros tiene que estar este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algunas sectas, algún tipo de religión a veces dice que, y usan este pasaje para decir que Jesucristo no es Dios, pero Él dice que Él siendo en forma de Dios es un presente continuo. Él nunca dejó de ser Dios, sino que Él siendo en forma de Dios, siendo Dios, se despojó de sí mismo, se sacó los atributos de ser Dios, se sacó los atributos como por ejemplo la omnisciencia. Él no lo podía saber todo aquí en la tierra, se despojó de sí mismo. Y la omnipresencia, Él no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, y esos son atributos de Dios. Pero otros atributos obviamente que los mantuvo, como la santidad, el amor de Dios, y esos atributos son los que Él trajo a compartir con nosotros, y la Pascua es justamente eso, poder encontrar este camino. Ahora, si nosotros queremos sentir eso, ese amor por las personas, ese acercamiento hacia las personas, es necesario que tengamos esto que solamente Jesús nos puede dar, y que es ni más ni menos este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sabes que este sentir es imposible que lo encuentres en otro lugar, solamente puede venir a través de Cristo, solamente puede venir si Él está en tu vida. Es la única manera que nosotros podamos sentir algo distinto a lo que estamos sintiendo. Y es venir a Jesús, venir desesperadamente a Él, decirle, yo necesito realmente encontrarte, conocerte, ser sincero. Y cuando pasa eso, cuando nosotros podemos empezar a sentir lo que Cristo siente, las cosas se empiezan a arreglar. Ahora, claro, vos estarás pensando, ¿cómo hago para sentir? Yo no siento. ¿Cómo hago para sentir? ¿Sabés dónde empieza el sentimiento? No empieza en el corazón. El sentimiento empieza en el pensamiento.
Cuando nosotros empezamos a decidir en qué queremos pensar, vamos a terminar sintiendo, porque de eso se trata. Mira, te hago un ejercicio muy rápido. Pensá en este momento en el dedo gordo de tu pie. Pensá, ahí donde estás. ¿Cómo está el dedo gordo de tu pie? ¿Está un poco húmedo? Bueno, hace un ratito no estabas pensando en eso y ahora empezaste a pensar en el dedo gordo de tu pie y estás sintiendo lo que pasa ahí. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Lo mismo pasa con nuestra vida emocional, lo mismo pasa con las personas que nos rodean. Lo que pensemos de cada uno, eso es lo que vamos a terminar haciendo. Lo que pensemos de nosotros mismos es lo que vamos a terminar dando. Y Dios quiere que demos amor, pero claro, yo no siento dar amor. No siento darle amor a esa persona que tengo delante mío todos los días de mi vida, en el trabajo, en mi familia, donde sea. Pero, ojo, la cosa puede cambiar si ahora pasan estas dos cosas. Primero, Jesús me da el sentimiento, porque Él lo tiene, ese sentimiento para dármelo, se lo tengo que ir a pedir, tengo que buscarlo. Y segundo, empezar a poner mi mente en las cosas de Dios, empezar a poner mi mente en lo que Dios nos está mostrando y lo que Dios está queriendo para nosotros. Ese es el mensaje de esta Pascua, ese es el mensaje de la Pascua, unirnos entre nosotros. Pero ¿cómo vamos a lograrlo? Solamente cuando nos empezamos a unir a Dios. Busquemos a Dios, busquemos su rostro, busquemos en oración a Dios, en su palabra principalmente. Él habla. Lee nuevamente, si tenés una Biblia en tu casa, una Biblia de verdad, una Biblia de Jerusalén, cualquier tipo de Biblia, pero que sea una Biblia aprobada, que diga traducción, que está traducida del griego, hebreo y al arameo, y que lee Isaías 53. Lee también Filipenses capítulo 2 y te vas a dar cuenta de quién es ese Jesús, qué vino a hacer por nosotros y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque a veces pensamos que la religión es esto, ya está, me inscribí en la iglesia, creo, listo, no tengo que hacer más nada. No, tengo que participar, tengo que involucrarme, tengo que buscar, tengo que meter mis sentimientos y mis pensamientos en la palabra de Dios. Y así las cosas cambian, realmente cambian. Así que espero que Dios te bendiga. Nos estamos reuniendo todos los domingos a las 10 de la mañana en 1 de mayo 1555, aquí en Frank, y también los miércoles a las 7 de la tarde en la misma dirección. 1 de mayo 1555, te esperamos cuando quieras, serás bienvenido.